tal? Muy buenas noches, amigos de la burbuja de Periodista Digital. Gracias por estar con nosotros. Es un auténtico honor dirigirme a ustedes cada noche y que ustedes hagan que esta burbuja sea cada día más grande y cada día más potente, que ponga más nerviosos a los que tiene que poner nerviosos. Así que gracias de verdad por estar con nosotros. Bueno, 23 de julio, si es que ya esa es la fecha. O sea, para los que nos dedicamos a esto del periodismo político, evidentemente que tenemos que estar pensando en el 23 de julio como fecha clave donde España puede dar un cambio de rumbo o al menos sí que poner fin a una etapa de sanchismo, a la etapa en la que el Frente Popular ha intentado dar un golpe certero contra nuestra unidad, contra lo que representa España. La pregunta es si lo han conseguido. De alguna manera sí que han cicatrizado, han conseguido demoler muchos de los problemas, muchas de las cuestiones que, bueno, pues nos tienen muy preocupados. Cuestiones como la de la convivencia, con las leyes que han traído, cuestiones como la catalana, en la que parece que ya no pasa nada, pero es porque se le ha concedido todos los privilegios a los separatistas. La verdad que, ya les digo, son malos tiempos para aquellos que todavía tenemos una idea de España, para aquellos que tenemos una idea moral, y el 23 de julio se puede poner fin al sanchismo, un sanchismo que da coletazos y un sanchismo representado en el Partido Socialista que hoy ha querido cargar contra el PP, pues como suele cargar el PSOE, sin tener en cuenta nada, intentando devolvernos a tiempos pasados, tiempos en los que pues nos han querido traer a la memoria el Ya 42, el 11M, el Prestige y todo lo relativo a eso. ¿Se creen que así van a ganar unas elecciones? Yo lo dudo mucho. Creo que la izquierda está en un proceso de demolición, un proceso en el que hoy Yolanda Díaz ha anunciado y ya ha registrado su partido. Veremos a ver si al final con Podemos, sin Podemos, con toda la banda. Yo creo que al final todos se pondrán de acuerdo para intentar reeditar Frankenstein, reeditar ese gobierno que intenta atentar contra todos. Y en ese proyecto, claro, Bildu tiene cabida, Bildu tiene la posibilidad de, bueno, pues ser un interlocutor más, un interlocutor imprescindible, y eso es lo que quiere el Partido Socialista, eso es lo que quiere Pedro Sánchez, y de eso va este proyecto. Y esto le ha costado muy caro al PSOE, le ha costado muy caro en estas municipales y le va a costar muy caro el 23 de julio. Ahora, ¿qué hace la oposición? ¿Qué hace la derecha? Pues hoy nos ha anunciado el PP que va a pactar con Revilluca, el gobierno de Cantabria. Y yo, esto de ponerse tan estupendos y de tener a Vox como si fuese un apestado, yo creo que no es lo que España necesita. No es la manera de crear una alternativa nacional. Otra vez cayendo en el error de los regionalismos, de los nacionalismos, es volver a tropezar con la misma piedra. Pero, amigo, aquí cada uno tira de estrategia. El PP es verdad que está en estado de gracia, el PP se siente muy fuerte, pero lo que es una realidad es que necesitamos alternativa nacional. Y con Revilla, después de lo que ha significado Revilla, creo que no se fomenta nada. Veremos a ver en el resto de gobiernos qué es lo que pasa, a qué acuerdos se tiene el Partido Popular, Vox. De momento también en Canarias han querido que el Partido Socialista sea el que gobierne. Yo no entiendo nada. De verdad que a mí que me lo expliquen. Aunque es verdad que cada vez, viendo cómo actúa el PP, pues cada vez se le va entendiendo más. Pero ya les digo, veremos a ver lo que sucede al final de estas negociaciones y veremos a ver de cara al 23 de julio cuál es la estrategia. Tengo a mi lado a Martín Saidin Estrellas, amigo y bueno, pues persona que ya es habitual en esta casa. Don Martín, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Buenas tardes a todo el mundo. Encantado de acompañarte como siempre. Bueno, el 28 de mayo ha dejado muchos titulares. ¿Cuál crees que es el principal a lo que agarrarse? Lo positivo y lo negativo. A lo que agarrarse poco. Lo más negativo, sin ninguna duda, es la consolidación y el triunfo, que es el gran triunfador de la jornada, de Bildu, el terrorismo etarra, y su asentamiento en lugares que parecía imposible, como Vitoria, donde era un territorio que supuestamente permanecía más o menos fiel a España, y que también hoy se consolida como una plaza fuerte de Bildu. No se nos olvide que votar Bildu es votar
a los herederos directos de ETA, y que además allí se ha vivido especialmente duro. Es decir, que aquellos que están votando Bildu saben perfectamente lo que están votando, y aquellos que han elevado a los altares a Otegi y a su equipo y a los 44 famosos tarras que están en sus listas y otros más. No da igual que estén en las listas de tarras y las que no, porque todos ellos son herederos directos de ETA. Pues llevarlos, como digo, a los altares y a las instituciones de esta manera implica algo mucho más profundo, ¿no? Y es que ese pueblo está enfermo y como parte conocen nuestro, a ese vecino, claro, que ha sido asesino, que ha estado en ETA, ¿no? Y lo conocen perfectamente y saben lo que significa, y saben también lo más grave, que el hecho de que no maten hoy no es más que la consecuencia de que su herramienta es correcta en este momento, hasta que deje de serlo, ¿no? Y eso es una gran tristeza. En cuanto a la parte positiva, me cuesta trabajo encontrarla, porque me gustaría decir que, como te decías tú en el editorial, que hay un cambio de ciclo, que ese ciclo podría ser, pero la triste realidad es que no es verdad. Y bueno, tú has terminado el editorial explicando ya los primeros pasos que ha provocado el propio Sánchez con la convocatoria o que si no los ha provocado, al menos los ha acelerado, ¿no? Con la convocatoria acelerada de elecciones, que son la demostración palpable de que no hay tal cambio de ciclo, que las leyes perniciosas que han sido promulgadas a lo largo de todos estos 4 años largos de sanchismo no se van a ver modificadas, no va a haber ningún cambio legislativo, no se va a tirar para atrás nada de lo que ha hecho precisamente de grave o de más grave el gobierno de Sánchez, y que podríamos mencionar desde la ley de memoria histórica hasta lo de los violadores, pasando por las de la vivienda, siguiendo por cualquiera de los múltiples chiringuitos que han servido para ir comprando votos en diversos entornos juveniles, de pensionistas, de grupos sociales de distintas características. Ninguna de ellas va a cambiar, como no vas a poder retirar el indulto que ya han sido concedidos parciales de los separatistas catalanes, como no van a poder cambiar ni van a querer cambiar los elementos que tienen que ver con la legislación relativa a la malversación y algunos otros de estos. Entonces, que cambies el collar y el frontispicio de la caseta, y en lugar de poner al Doberman pongas al pastor alemán, me da igual. Tristemente es así. Que ha habido, porque además hay un segundo elemento, y es que es decir, los resultados desde el punto de vista de la ley DON es una cosa, es decir, los resultados a partir de la concesión o la conversión de los votos en escaños en determinados lugares es una cosa, y el cambio de voluntad y de ciclo es otra, bien distinta. Y desgraciadamente el cambio de ciclo no se ha producido como se esperaba, como debiera ocurrir en una sociedad en la que las cosas estaban en los extremos que no son razonables, ¿no? Lo de votar el 23 de julio lo ha hecho Sánchez por tacticismo, es decir, venga, les pillo en pleno verano y así pues los españoles van menos a votar. Bueno, hay muchas derivadas, y desde luego habrá que descartar cuáles son las que no, pero hay muchas que sí. La primera, la más importante, es evidente y está ahí y la ha logrado, y es retomar el protagonismo. Retomar el protagonismo, tomar la iniciativa, quedarse con el protagonismo incluso mediático de algo que supuestamente le iba a estar barriendo las próximas semanas, y que hoy no es otra cosa que hablar de las nuevas elecciones y no de su derrota o de la pérdida, más que de la derrota, de la pérdida de plazas, que a lo mejor no son tales pérdidas, ¿no? Porque la segunda derivada de eso es obvia también, es que precisamente lo que ha querido provocar es la política de pactos de su más mismo adversario, el Partido Popular, con Vox, o evitar que sean esos pactos con Vox, ¿no? Porque, y ahí estabas mencionando 2 casos que ya han sido anunciados, ¿no? El de Cantabria y el de Canarias, pues con cualquiera menos con Vox, ¿no? Y el de Extremadura ya estaba anunciado también, con cualquiera menos con Vox. Y eso puede ser una consecuencia inmediata precisamente de la convocatoria de elecciones. No pueden ir a unas elecciones el Partido Popular, probablemente, creen ellos, en su electorado, creen ellos que no pueden ir a unas elecciones con el marchamo, la marca negra de haber cerrado acuerdos con Vox sin tiempo para ejecutarlos, porque si tú montas esa estrategia hoy y tienes 4 años para ejecutarla, el juicio será posterior. Pero si tú montas esa estrategia hoy a unos días de votar, el juicio no es posterior, el juicio es previo, ¿no? Claro. Esas son obviamente dos de las razones. La tercera, que yo creo que también es incuestionable, es que dentro de su propio partido, y a pesar de que la derrota no es tan notoria como cabría esperar, se abría el melón de la sucesión,
que también ha quedado parado, ¿no? Es decir, a partir de este momento, a mí me cuesta mucho trabajo que nadie se vaya a plantear sustituir al candidato Sánchez a las elecciones generales, a pesar del enorme bofetón que supone no perder las elecciones, pero sí perder determinadas áreas de poder. No creo que se abra ese melón con 2 meses por delante para eso. O sea que al menos esas 3 características, esas 3 consecuencias de la decisión están encima de la mesa. A partir de ahí podemos especular con que cae en un puente de julio la gente de vacaciones, el voto por correo, la manipulación. Bueno, yo no soy tan, o sea, no me gusta especular con todo eso, a pesar de que ahora ya no es tanta especulación como evidencias, ¿no? Porque hemos tenido unas pocas en el proceso anterior. Pero... ¿Y Vox de cara al 23 de julio qué es lo que tiene que hacer? A la hora de negociar, tiene que aceptar, regalar. Ellos han dicho que no van a regalar nada. Yo creo que hay 2 tipos de votantes en el PP y yo creo que hay 2 tipos de votantes en Vox, ¿no? En el PP hay un buen tipo de votante clarísimo que es el que ha votado PP porque no quiere saber nada de Vox ni de ninguna otra cosa. Son la derecha clásica, que en realidad es democracia, es democracia cristiana, democracia liberal, una amalgama extraña, socialdemocracia, si quieres, mezclada con planteamientos liberales, y una segunda en la que dice queremos hacer fuerza con la mayoría, piensan en el voto útil, pero están convencidos de que eso es compatible con una derecha más tradicional, en la que a lo mejor les hubiera gustado estar y quizás estuvieron en algún momento, o han dudado, que es la de Vox. Todos ellos le exigen a Vox su compromiso de no interponerse. Es curioso. Ninguno de ellos querría estar en el plano de la negociación, o mejor dicho, al menos la primera parte de esos votantes del PP no quieren estar en la negociación, pero le exigen a Vox lo mismo que le exigen los otros. El compromiso de por lo menos no incordiar, que es muy fuerte. Y en el caso de Vox, los 2 votantes también se dividen en 2, ¿no? Unos que son hartos con su procedencia previa, que son también del Partido Popular, y que sí que estarían por la labor de, yo creo que en su electorado está, que, hombre, tiene que servir para que desde una posición más radical y de regreso a determinados principios a los que ha renunciado el Partido Popular sirva para desalojar a otros, no para gobernar, sino para desalojar a otros, al PSOE y al Frankenstein del Frente Popular, pero no verían con buenos ojos que Vox se plantara. Y una segunda parte de Vox, yo creo que es la más seria y la más digna, que es la que debería imponerle a su partido, es decir, hoy hemos votado Vox porque de haber querido votar Partido Popular, habríamos votado Partido Popular, ¿no? Y han votado Vox para dejar de decir lo que Rubén Herrero nos decía la semana pasada aquí, ¿no? Esa responsabilidad incorrecta porque o parcial porque tenían el poder donde lo tenían, llegaban a donde llegaban y no podían imponer lo que no podían imponer, pese a que yo contraponía el caso de Bildu en la legislación, ¿no? Bueno, pues yo creo que hoy toca mostrar eso, toca que con un incremento notable de fuerzas, por lo menos en número de escaños, en número de alcaldes, en número de concejales, etcétera, etcétera, con esa fuerza hay que imponerla. Y si hay que estar en la oposición con una mayor fuerza, es mi modo de ver, pero yo no soy de Vox, si hay que estarlo, pues yo creo que hay que estarlo. Ahí es donde yo creo que debería estar esa parte más sana de Vox, con la cual coincides, o mucha gente coincidiríamos, independientemente de estar o no en la derecha, en algunos de sus planteamientos que son exclusivos de ellos, ¿no? Y que tienen que ver con migración, que tienen que ver con fronteras, que tienen que ver con Unión Europea, que tienen que ver con la Agenda 2030, y no con otros planteamientos que son los que nos hacen diferentes. No temer pasar a la oposición si... Con la fuerza que tiene haber crecido, claro, pero estar en la oposición y hacer una oposición controlada e impedir una serie de cosas. Porque además el precio que puede pagar el Partido Popular, es verdad que en otros 4 años, pero el precio que puede pagar el Partido Popular con despreciar a su derecha y sobre todo con pactar con el Partido Socialista o con el Partido Regionalista o con el Partido Cántabro o perdón, con el Partido Canario o con todo aquel que no sea Vox y que le venga, yo creo que ese precio puede llegar a ser muy alto. En la primera, no, quizá en esta no. Vamos a ver lo que opina otro periodista, analista político, en este caso nuestro querido amigo Pedro Luis Pedrosa. Don Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? ¿Qué tal, Josué? Gracias por la invitación. Un placer acompañarte en La Burbuja. Efectivamente. Periodista digital. Ahí estamos. Don Pedro, el domingo usted fue feliz, se puso triste porque Podemos se ha quedado fuera en Madrid, en Valencia. ¿Qué le pasó el domingo? ¿Qué le pasó? ¿Qué sintió? A ver, mira, en Venezuela tenemos un refrán que dice... Hay una mata que le llaman bejuco y las culebras
Las serpientes suelen enrollarse ahí. Y entonces tenemos un refrán que es que el que está picado de culebra se espanta cuando bebe juco, ¿no? O sea, si tú ves una mata de esa y sabes que ahí hay culebras, pues te espanta. Yo no te puedo decir que estoy feliz. Y te digo que no estoy feliz porque yo me preocupo mucho ver el entusiasmo que hay en los sectores de la derecha, si es que todavía, bueno, si hay un segmento que todavía es derecha, el otro ya no lo es, pensando que ya derrotaron al sanchismo. Entonces quedan como argumentos netamente retóricos eso de que la revolución bolivariana se ha exportado y creen que son inmunes a eso y no, para nada. O sea, ese know-how, esa forma de hacer las cosas, se la han compartido y la han llevado de un lugar a otro. Y entonces, como es así, yo no tengo ninguna razón para pensar inmune a eso. ¿Ok? O sea, Sí. yo creo que España también es víctima de esa forma de hacer las cosas. En función de eso, premisa número 1. El régimen nunca hará algo que le perjudique. Repito, el régimen nunca hará algo que le perjudique. Cuando Santiago Abascal decía, Sánchez traicionó a los españoles porque ganó y a los 2 días pactó con Podemos, Santiago Abascal está equivocado. No es que a los 2 días pactó con Podemos, es que ya lo tenía decidido antes de hacerlo. Como ayer yo escuchaba a Almeida diciendo, eso fue una decisión de madrugada. No, esto Pedro Sánchez ya lo tenía previsto. Antes de que dije, y entonces decía, bueno, si no nos ganan por paliza, continuamos. Pero si viene la paliza, vamos a hacer esto y lo vamos a hacer en julio. De modo que ellos ya tienen sus cuentas sacadas. Que yo soy feliz porque Podemos desapareció de Madrid. Por cierto, una periodista bastante, aquí yo soy medio macarra, ¿no? Porque tú perteneces a un gremio que yo respeto mucho y en el cual yo intervengo, pero donde existen las solidaridades automáticas. Y yo solidaridades automáticas no tengo con nadie. Esta mañana una periodista le preguntaba a Díaz Ayuso, o ayer en la mañana, si estaba feliz de haberse desembarazado de Vox, como si lo verdaderamente importante no hubiese sido habernos librado de la señora Alejandra Jacinto y Lili Bestringe, que no sé, que bueno, que yo dije, nada, estas van a conseguir trabajo en el Ministerio de Igualdad. Pues no, pues ya las van a sacar también. Eso sí es motivo para alegrarse. Pero yo no soy, o sea, yo no estoy diciendo que no se pueda ganar. Yo no estoy diciendo que no se pueda desalojar al PSOE. Yo lo que estoy diciendo es que este entusiasmo es nocivo y que más bien en este momento las fuerzas que se oponen a Sánchez y al PSOE deberían estar afilando las picas, por hablar del arma tradicional de los tercios. Deberían estar afilando las armas para entrar en combate y verdaderamente apartar no, a mí no me gusta hablar de sanchismo, apartar al PSOE. Mira, la derecha tiene una oportunidad única para aniquilar políticamente al PSOE, para que la reconstrucción del PSOE sea un proceso largo y agónico, porque lo que va a pasar en un eventual gobierno de Núñez Feijóo, que todavía no sabemos si lo pactaría con Vox, pues todavía, porque son como Juana la cubana, ¿no? Un paso para adelante y 2 pasos para atrás, ¿no? No sé si te acuerdas de esa canción. Sí, sí, claro. Entonces, lo que deberían estar haciendo es cómo aprovechamos esta oportunidad única y esta coyuntura irrepetible para aniquilar políticamente al PSOE. Y que, cuando digo aniquilar políticamente, es que queden maltrechos y que eso les permita hacer un gobierno de largo plazo que recomponga a España. Un gobierno, Claro. estoy hablando de un gobierno Hombre, de doble los datos legislatura, estas municipales y autonómicas, el PSOE pierde más de 300.000 votos y la derecha, PP y Vox, ganan más de 3 millones de votos. No deja de ser curioso, pero claro, no es suficiente. Entiendo tu tesis, Pedrosa, que es la mejor oportunidad de aplastar políticamente al PSOE.
Claro, porque ¿qué pasa? Yo lo discutía con una señora, con Lorena Heras, que no era, todavía es diputada del PP en la Asamblea de Madrid. ¿Qué creen? ¿Que Núñez Feijóo va a llegar y va a gobernar 4 años tranquilito? No lo van a dejar, no lo van a dejar. Van a incendiarle la calle, porque esa es la forma que ellos tienen. Entonces, tú tienes que garantizar una fuerza inicial muy grande que te permita tomar medidas que estabilicen por lo menos la economía, que es de lo que se ufanan en el PP, de que ellos son gestores. De paso, si tú me preguntas, yo creo que el PP vive de las glorias pasadas de aquel gobierno de Aznar Hoy el PSOE le ha sacado un vídeo al PP y le ha recordado el Ya 42, el 11M, Prestige, le ha sacado toda la historia. Hoy el Vale, PSOE... mira, si nosotros comparamos al PP con el PSOE, los del PSOE son Pablo Escobar Gaviria y los del PP son unos rateros arrebatando celulares a las puertas de un colegio. O sea, eso es una cuestión, eso es una cuestión que a mí no me gusta aquello de mi corrupto favorito, ¿no? O de que con mi corrupto no te... No, pero si los vamos a cuantificar, o sea, si vamos a... Primero, estos tíos del PSOE de los 40 años han gobernado 24, 20 y pico. O sea, llevan... Y yo en 3 años que llevo viviendo aquí en España, Pegasus, ERE, que nos ponemos, ponlos tú que los tienes más frescos, todo, Tito Berni. Sí, claro. Entonces, ¿qué pasa? Que como tienen al más media, a los que verdaderamente generan opinión pública, absolutamente comprados, tan comprados que ayer, disolviendo las Cortes en el mismo Consejo de Ministros, agarran y aprueban 440 millones de euros en propaganda institucional. ¿Verdad? Entonces, como los tienen agarrados, ¿qué pasa? Que el mejor amigo de Tito Berni es Ana Obregón. Porque venía Tito Berni, salió la señora Obregón haciendo lo que hizo, se olvidaron de Tito Berni. El mejor amigo de los 44 etarras que quedaron por allá en las listas se llama Vinicius. Y entonces tenemos unos medios de comunicación que por eso yo no me canso de señalarlos, porque ellos son culpables, porque los políticos no son los únicos. La política es el producto de la opinión pública y los generadores de opinión pública en España están todos comprados. Que agarran y se inventan una historia en torno a una inexistente España racista y se olvidan de que los que hasta hace 10 años estaban pegando tiros en la nuca, ahora fueron electos en una comunidad autónoma y son mayoría Bildu, por allá por el norte, no recuerdo el nombre de la comunidad autónoma ahorita, me perdona mi... De las no regiones sé si vascas, es Navarra. De Navarra, que es donde va a repetir la señora, no, Chivite está ahí en La Rioja, es la otra. Entonces, yo no estoy haciendo un llamado o no estoy haciendo una soflama del pesimismo, no. Es que lo que queda por hacer es mucho. Yo tendría ya hoy una campaña en contra del voto por correo. Porque, mira, yo estuve en el conteo de votos en el pueblo donde vivo y me fui al pueblo de al lado. Era la primera vez que yo participaba. Yo veía a la gente actuando con una ingenuidad. Yo le pregunté a una chica de un partido político, ¿ya tienes cifras? Bueno, es que aún no están en internet. Y yo, ya va, un momento, ya va. Ya están cerrando mesas. ¿Tienes actas de las mesas? Sí. Bueno, tía, mira, el método de Home es agarrar los votos y entonces les pone tantos para entre 2, entre 3, entre 4. Ya tú tienes que estar sacando esa cuenta. No puedes esperar a que... O sea, me pareció una gente tan buena que me enternecía. ¿Sabes qué? Los socialistas no son así. Los socialistas no son así. Los que están en el poder no son así. Ellos están viendo cómo toman ventaja de la posición que tienen. Y yo no veo una reacción. Yo tuve un profesor en la escuela de posgrado de la Armada que durante la época de las guerrillas en Venezuela fue custodio
en una cárcel de guerrilleros comunistas. Y él me decía que los custodios, siendo oficial muy joven, alférez de navío, me decía que los custodios siempre estaban en desventaja porque el preso tiene 24 horas, 7 días a la semana para pensar en cómo se va a escapar. Igualito es el que está en el poder. El que está en el poder tiene 24 horas, 7 días a la semana para anticipar sus pasos. Y además tiene lo que los mexicanos llaman la lana y el garrote. Y Sánchez lo tiene, ¿eh? Tienen Sánchez el que tiene esa ustedes actitud. lo traducen con que es el BOE, que es el BOE, que no es solo el BOE, que son los presupuestos generales del Estado. Entonces, si los que están en desventaja no aprovechan estas coyunturas para tomar una verdadera posición de superioridad, pues sencillamente tendremos un eventual gobierno de derecha que va a ser muy mindungui, muy blandengue, y que va a ser atacado por todos lados. Porque, don Pedro Pedrosa, Podemos, ya termino, sí. Podemos desaparecer de la política. ¿De verdad? ¿De verdad que creen que después de podrán quedarse sin representación, pero ¿sabes a dónde van a regresar? A donde están más cómodos, a la agitación, al desorden, sin camisas institucionales sin camisas de fuerza institucionales. Y ahí es donde verdaderamente hacen daño. Y ahí es donde favorecen a los separatistas y a los etarras. Y ahí es donde el PSOE se vale de ellos y les dice, venga, que están mejor aquí conmigo comiendo migajas que quemando container en la calle, ¿verdad? Entonces, si no nos damos cuenta de este tipo de cosas que no son propias de ¿cómo es que se llama? De la arquitectura electoral, de tantos números, de tantos votos, de tantos escaños, sino que son propias de lo que yo llamo, y me disculpan la palabra, del burdel político. Si no estamos pendientes de esas cosas, los números se van a volver a diluir. Y recordemos que Sánchez, cuando ganó la presidencia de su partido, tenía una caja detrás de la cortina. ¿Ok? Que no se nos olvide que ese es el hombre al que nos enfrentamos, a Pedro Sánchez. Don Pedro Pedrosa, gracias de verdad. Un día se viene por aquí, ¿eh? Y lo comentamos todo. Vale, con le mucho pongo gusto, ahí con un zurdo, como usted le llama, y se dan ustedes ahí unos buenos golpes dialécticos. Dialécticos, por supuesto. Claro que sí. Mil gracias, Josué. Que Dios le bendiga. Gracias de verdad por estar con nosotros. De utilidad en tu programa. Sí. Martín, claro, la derecha no tiene que caer en los mismos pecados que ha caído durante tantos años, ¿no? ¿Por qué vuelve a repetir? Porque es que lo vemos en el discurso, en las formas, en muchas cosas, vuelve a repetir lo que hace en 2011 cometió, lo que en el 95 cometió. Es la fábula del escorpión, porque va en su carácter, ¿no? Porque el que no lo conozca es muy fácil, ¿no? Es la rana que pretende cruzar un río a lomos de un escorpión bajo el juramento de que no le va a picar, y en medio del agua el escorpión le pica pero vamos a morir los dos. Y dice, sí, pero es que va en mi carácter. Claro. Ese es el carácter del Partido Popular, desgraciadamente es el carácter del bipartidismo, es el carácter del sistema democrático en el que vivimos, en el que parece que históricamente, no solo en este régimen de 78, sino en general en todos los periodos, bueno, desde el famoso canovismo, ¿no? El turnismo, etcétera, se vive pensando, desgraciadamente en política se vive pensando no en los principios sino en la permanencia. Entonces, cuando tú habitúas tu discurso y abres tu discurso de tal forma que alcances el mayor número de personas y el mayor número de gente, independientemente de lo que esa gente opine, y lo que tú les dices es lo que esa gente quiere oír, en lugar de tratar de convencerlas para que piensen adecuadamente lo que tú crees, al final terminas teniendo un discurso vacío, un discurso transversal que sirve para todo el mundo y que es perfectamente válido para el Partido Socialista o para el Partido Popular, y cometerás por lo tanto los mismos errores. Estábamos diciendo, la derecha ha subido varios millones de votos frente a la poca pérdida de 200.000. Bueno, en realidad lo que ha pasado es que los votantes de todas las demás formaciones que han quedado fuera del Parlamento, y que se jugaba de los parlamentos, porque aquí no había un solo parlamento, pero por poner el ejemplo de Madrid, que quizás es el más significativo, pues Madrid se jugaba 20 candidaturas municipales y 13 candidaturas autonómicas, y solo han entrado 4. Por lo tanto, hay 9 candidaturas en un caso y 16 candidaturas en el otro, con todos sus votos que han ido a reforzar, de un lado, los que ya no los consideraban candidatos y les han votado directamente. Esos son los incrementos notables, sobre todo del Partido Popular y parcialmente de Vox, pienso.
Y del otro, en cuanto al número de escaños y en cuanto al resultado final, aquellos que por reparto directo de los que no han entrado van a parar a las fuerzas mayoritarias y que vienen a reforzar al Partido Popular en Madrid o al Partido Socialista en Castilla-La Mancha, porque así se reparten. Es que son muchos miles de votos. Es que se te quede fuera un Podemos o se te quede fuera un Ciudadanos en Madrid, estás hablando de 400.000 votos que equivalen a un montón de asientos que le han ido a parar fundamentalmente al Partido Popular, que es la primera fuerza con diferencia respecto a la segunda. Ciudadanos ha anunciado que no se presenta a las elecciones. No se presenta y probablemente no lo podremos hacer, no lo sé, no lo podremos hacer muchas formaciones pequeñas, porque primero las dificultades son muy grandes. Segundo, en el caso de Ciudadanos es obvio, el pueblo le ha retirado la confianza que ya habían tenido, porque si fuera... Hay dos opciones, ¿no? Decir, bueno, yo me presento porque aún no he obtenido la confianza, eso lo hizo mucho tiempo Vox, hasta que empezó a despuntar en las elecciones andaluzas de hace 2 legislaturas, pero nunca perdió la esperanza porque nunca la había ganado. Pero cuando tú has tenido la herramienta y has tenido la llave de muchos gobiernos y de hecho has gobernado y de repente desaparece, pues es obvio que te han retirado la confianza y a 2 meses vista no la puedes rearmar, así que tienen que obviamente que no presentarse, ¿no? Luego está lo que hagamos los más pequeños, pero los más pequeños, insisto, no depende tanto de nuestra posición, que nunca ha sido fuerte y por lo tanto, y además nos trae sin cuidado en muchos casos el recuento, como la posibilidad real de hacerlo. Ahora hay que juntar un montón de firmas, un montón de avales, un montón de papeles por circunscripción para poderte presentar. Es otra de las grandes jugadas maestras de esta decisión de julio, ¿no? Pues bueno, mucha de ese voto ya no es que se vaya a diluir después y a distribuir después en función de los resultados, es que o no se va a producir y va a bajar la participación porque algunos no podamos votar porque no tengamos opción, o va a ir, porque no estamos presentes, va a ir a votos alternativos que son los suyos, los que quedan al final, los que puedan ser cualquiera de ellos, ¿no? Entonces, bueno, la decisión de jugar el partido el 23 de julio, pues es una decisión que tiene muchas variables, pero que desde luego dificulta mucho eso que se supone que es el juego de la democracia, ¿no? Claro. ¿Cómo ves a lo que está a la izquierda del PSOE? Ya Yolanda Díaz ha registrado su partido. En 10 días se van a poner de acuerdo. Yone Belarra ha dicho que hay voluntad de acuerdo, tienen que ponerse de acuerdo. Sí. Pero ya no ilusionan. Yo no noto. No, yo creo que la mayor ilusión que había en este proyecto era la de, o sea, no sé lo que va a hacer Yolanda Díaz, porque Yolanda Díaz no sé a quién representa. Es decir, ahí había un movimiento que era el de Más Madrid, que más que Rejón era Mónica García. Sí. Y antes Carmena, ¿no? Y antes Carmena, ¿no? Y bueno, y sí, estaba Rejón ahí a nivel nacional, tal, pero Yolanda Díaz no es eso y Podemos como tal tampoco. O sea, son dos opciones que además cada vez están más enfrentadas, ¿no? Entonces, no sé a quién representa. Yo creo que ese discurso blandito de soy de izquierdas y soy del Partido Comunista, con el que se ha fotografiado en su sede y tal, porque ya viene de Izquierda Unida y del Partido Comunista en particular, pero con el almizcle suave de decir, no, pero un comunismo muy suave y muy tierno y muy cariñoso, eso ya ha caducado. O sea, eso se le ha ido. En esta se le ha ido. ¿Por qué van a intentarlo? Hombre, porque saben que lo que de todas formas ha caducado y además se ha podrido es la parte de Podemos. Pero no sé cómo lo van a hacer. No sé si Más Madrid va en esa coalición o no, o sería otra. No sé si dentro de los restos de Podemos algunos quieren salvar los libros, pues eso, Yone Belarra y compañía. No sé si les conviene, porque fíjate que donde ha puesto la mano Yolanda Díaz, más le valía haber jugado a la lotería, porque ha ido poniendo la mano en Colau, la ha ido poniendo en Valencia, la ha ido poniendo en una serie de sitios y los ha cepillado a todos. O sea que ha logrado desalojarlos a todos o ponerlos en situaciones graves. No sé cuál es el factor fuerza que pretende presentar la alternativa de Yolanda Díaz. Sinceramente no lo sé y no me preocupa porque no está ahí el juego. El juego está otra vez en los grandes bloques, el juego está en dónde puntúa o dónde juega la Vox y cómo se le pretende dejar hacer, y sobre todo en los grandes bloques Partido Popular y PSOE, y cuáles son las diferencias reales que sigo sin encontrar. Ayer Pablo Iglesias, una cadena de radio, hablaba de la centralidad no como situación en el tablero político, sino como ser capaz de poseer la temática, ser capaz de poseer el relato y tener esa capacidad. Claro. Dice que ahora la tiene el PP,
Sí. y por lo tanto parece que los vientos van hacia esa Bueno, la tiene dirección. el Vamos a PP, ver. lo que tiene el PP es la misma temática y el mismo relato que el PSOE. Ese es el problema, que el relato es el mismo y que la temática es la misma y que todo es Agenda 2030 y que todo es los modelos actuales en relación con el género, en relación con las fronteras, en relación con la economía, en relación con todos los elementos que dice, bueno, ¿cuáles son las grandes diferencias? Muy pocas, ninguna. Todavía, en todo caso, algunas de las que se escenifican y ya las han gastado, ¿no? Que tenían que ver con el quebrantamiento de cadáveres, con el guerracivilismo, pero ya han quemado todos los barcos, ya no les queda nada de eso. Al final les queda plantearse si Agenda 2030 sí o no, y los dos confían en ella. Hoy nos lo ha recordado en un vídeo que es para enmarcar, porque es claro de por qué uno no puede ser, o algunos no podemos ser del Partido Popular. Margallo ha hecho un vídeo que hoy o ayer, no sé cuándo ha sido, Sí. que merece la pena, digo, enmarcarlo para decir, cuando alguien ponga en duda dónde tiene que estar cada cual, que se ponga el vídeo retratado con retrato Margallo. de Margallo, ¿no? Es el mismo discurso, entonces no lo sé, sinceramente no sé por dónde van los Martín tiros. Sainz, muchísimas gracias por estar A aquí en vosotros, como en siempre. la burbuja de Periodista Digital. Y pasamos a otra de nuestras entrevistas online, en este caso uno de los hombres de la jornada. Yo creo que siempre sale a colación cada vez que Ciudadanos es noticia y en este caso quiere dar su opinión. Don Fran Hervías, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por acompañarnos en este programa. Ciudadanos, la historia jamás contada. Joder, pues para eso, se ha atrevido usted a contarla y vaya la gente que la está leyendo. Sí, la verdad es que ha sido un éxito la segunda apenas 2 meses, y creo que era necesario, ¿no? Escribir un libro que explicara lo que es la historia del partido, de lo que ocurrió desde su fundación, desde su nacimiento, y aquellos que estuvimos ahí desde los inicios, pues creo que era posible poner negro en blanco de toda la historia real de lo que pasó. Don Fran, le voy a pedir, no sé si tiene auriculares a mano para que le podamos escuchar de una mejor manera. A ver si... Pues no. No, pues no se preocupe, porque le entendemos perfectamente. Gritaré un poco más. Eso es. Que no se molesten los vecinos. Quería preguntarle porque Edmundo Val hace unos minutos, hace unas horas, acaba de decir que vaya lío con no presentarse. Ciudadanos le ha dado la razón a usted. Van de la mano el partido y su opinión acerca de lo positivo que supone no presentarse a estas elecciones. Edmundo Val se está rasgando las vestiduras. ¿Qué le parece esta opinión de Edmundo Val y qué le parece la decisión de su partido de no concurrir a las elecciones del 23 de julio? Por un lado, es acertada la decisión de Ciudadanos de no presentarse a las elecciones, es un acierto. Si cogemos los datos últimos de las elecciones municipales y autonómicas, si Ciudadanos no se hubiese presentado en el Principado de Asturias, por ejemplo, hubiese habido un cambio, si hubiese conseguido que el Partido Popular ganara las elecciones y que sumara con Vox una alternativa y con For Asturias. Si no se hubiese presentado en algunas diputaciones provinciales, también hubiese originado que hubiese un cambio y que hubiese una mayoría alternativa al sanchismo, y la responsabilidad de haberse presentado a las municipales y autonómicas pues ha originado que ese cambio no se haya dado, ¿no? Entonces es acertado que por fin tenga un poco de sensatez la dirección actual de Ciudadanos y que haya decidido no presentarse a las elecciones generales. Y referente a Edmundo Val, bueno, en definitiva Edmundo es una persona que entró en Ciudadanos recientemente, es un recién llegado, apenas hace 4 años como independiente, desconoce totalmente lo que es la historia de Ciudadanos, desconoce su fundación, su crecimiento, toda su historia, y yo lo que me temo del señor Edmundo Val es que a lo mejor él ha sido engañado, ¿no? Que se creía que estaba con una serie de personas que se creía lo que le decían, y debido pues a su desconocimiento, al fin y al cabo, por no haber estado en Ciudadanos nunca hasta hace apenas 3-4 años, pues que no conozca realmente quiénes eran las personas a las que él ha apoyado de forma férrima durante todos estos últimos años. ¿Qué ha pasado? Que es una pregunta muy española. ¿Qué ha pasado con Ciudadanos? ¿Por qué Ciudadanos ahora mismo no hay quien le vote, salvo esa excepción de esas personas que han hecho que en algunas regiones, como muy bien has explicado, gane la izquierda? ¿Qué ha pasado para que un partido que estamos hablando que en 2018, cuando la moción de censura famosa del bolso de Soraya iba a ser el primer partido de España, pase a ser un partido que ni se quiera presentar o no pretenda presentarse el 23 de julio? Pues básicamente cuando construimos Ciudadanos, yo que me tocó en primera persona
ser uno de los responsables de hacer toda la expansión nacional del partido y de estructurarlo y coordinarlo a nivel nacional. Ciudadanos se construyó, nació en Cataluña en el año 2005, nació para hacer frente al nacionalismo, ¿no?, y a los trapicheos que estaban haciendo el separatismo y a favor de la libertad lingüística. Nació en España para regenerar la política española y para intentar solucionar lo que estaba pasando en Cataluña, también desde la política nacional. Y por lo tanto Ciudadanos nació para hacer frente a aquellos que querían romper el marco constitucional y querían romper, en definitiva, los valores de la igualdad, la solidaridad, la libertad que tiene nuestra Constitución. ¿Qué es lo que hizo Ciudadanos? Cuando Inés Arrimadas se queda al frente, es cuando comienza a negociar las mociones de censura en la región de Murcia, en la Comunidad de Madrid, con el sanchismo, con Pedro Sánchez, ¿no? Entonces, cuando tú, un partido que es Ciudadanos, que nace para hacer frente a aquellos que quieren romper España, se pone a querer quitar gobierno al Partido Popular, gobiernos del Partido Popular con Ciudadanos, para entregárselos a Pedro Sánchez, para entregárselos al sanchismo, para entregárselos al socio de aquellos que quieren romper España, pues al final el votante huye, ¿no? Y si ves la evolución de las encuestas, se ve muy bien. Después de que Ciudadanos pasara de 57 a 10 diputados nacionales, de 4,5 millones a casi 2 millones, se asientan las encuestas en torno a un 7% de votos. Cuando Inés Arrimadas y su equipo decide iniciar esa OPA en contra del Partido Popular, iniciar esa OPA para quitar gobiernos al Partido Popular, en algunos municipios, por cierto, lo consigue. Importante destacar la moción de censura en Murcia Capital, que quitó al Partido Popular y se apoyó en PSOE y Podemos, en Pablo Iglesias, para llevarla a cabo. Pues cuando Inés Arrimadas inicia esa OPA en contra del Partido Popular, pasa de ese 7% de voto a por debajo del 2%. Ayuso, que ve que venir también la moción de censura que se estaba registrando en la Comunidad de Madrid, decide convocar elecciones y hace que Ciudadanos desaparezca rápidamente del panorama político de Madrid. Y a partir de ahí ha sido todo errores. Cabe recordar que hace apenas unos meses Ciudadanos apoyó una ley aberrante como la del solo sí es sí. Y Inés Arrimadas votó con las dos manos casi esa ley del solo sí es sí, o Edmundo Val, ¿no? Los diputados de Ciudadanos apoyaron esa ley del solo sí es sí, o cuando se dio a conocer en el año 2021 la ley CELA, esa ley que arrincona el catalán totalmente de la educación pública en Cataluña, salió por la mañana esa ley y por la tarde Ciudadanos se sentaba a negociar los presupuestos de Pedro Sánchez y Podemos en el Congreso de los Diputados, ¿no? Entonces lo que hicieron fue perturbar claramente los valores y principios fundacionales de Ciudadanos, unos valores y principios que personas como Edmundo Val, lógicamente, desconocen porque, insisto, entró en Ciudadanos 14 años después, casi nada, y eso es lo que ha hecho pues que Ciudadanos desaparezca, ¿no? Cuando tú, al final, lo que haces es ir en contra de tus principios e ir en contra de la voluntad de tus votantes, pues hace que tus votantes te abandonen, y es una pena, ¿no? Porque un proyecto que era muy bonito, un proyecto que nos costó muchas lágrimas y mucho sudor y mucho trabajo a muchos, por todos los rinconcitos de España, pues que lo hayan convertido, lo que lo han convertido, que haya acabado como ha acabado, pues al final pues duele. Y alguien que el 23 de julio defienda esos principios que usted acaba de relatar, de unidad de España, contra el separatismo, contra esa inmersión lingüística, esa política lingüística del separatismo, todo lo que usted nos ha ido diciendo, ¿en quién puede verse reflejado? Ya no hay Ciudadanos, ya no tiene esa posibilidad, puede verse en PP, en Vox, tiene esa, bueno, pues esa libertad de poder votar a estos dos partidos. Sí, claro, lógicamente, ¿no? Yo espero que haya una alternativa de Partido Popular y Vox, que Partido Popular y Vox sumen una mayoría alternativa al sanchismo el próximo 23 de julio y que tengamos por fin un cambio político en España, ¿no? Yo personalmente era senador de Ciudadanos cuando Inés Arrimadas, la dirección actual, decidió hacer esos pactos con Pedro Sánchez y con Pablo Iglesias entonces. Yo, fiel a mis principios y fiel a mis convicciones, lo que hice fue dejar mi acta de senador, algo poco común en política, dejar mi acta de senador, quedándome aún más de 2 años de legislatura por delante, dejé mi acta y me fui a trabajar como un asesor más, sin ninguna silla, como están pidiendo algunos, por cierto, pero fui a trabajar al Partido Popular precisamente para ayudar y aportar mi granito de arena para ganar el sanchismo. Yo digo que España tiene una emergencia nacional, que esa emergencia nacional se llama sanchismo y que lo que tenemos que hacer es revangarnos todos, esforzarnos para unificar el voto y conseguir que el próximo 23 de julio haya una alternativa del Partido Popular y Vox para poder poner fin a estos 5 años de sanchismo.
Ciudadanos se va al garete, pero Podemos también parece que se va, pues eso, al vertedero de la historia. En Madrid no ha conseguido entrar, en Valencia tampoco. Se están intentando organizar de alguna manera, pero ¿cómo ve el futuro de la formación morada? Esa formación que vino a saltar los cielos, que nació en Caracas y que parece que murió en Galapagar. Bueno, pues estoy deseando, ¿no?, que un partido como Podemos, que al final de ideología comunista, el comunismo es la ideología que más muertes, más pobreza ha originado en el mundo. Es una ideología que no ha funcionado en ningún sitio, todo lo contrario, donde se ha aplicado y se aplica, lo único que crea es ruina. Entonces yo espero que Podemos, por el bien de España, por el bien de los españoles, en definitiva, desaparezca totalmente y que nos libremos de esa ideología comunista que tanto daño hace. Don Fran Hervías, ¿dónde podemos encontrar su libro, La audiencia de periodista digital, donde puede encontrar Ciudadanos, la historia jamás contada y bueno, sobre todo, pues eso, regalarlo ahora que empieza el verano y de cara a esas elecciones del 23 de julio, yo creo que es una buena lectura. Bueno, la verdad que el libro yo lo recomiendo, pero para entender el por qué Ciudadanos ha ido a la situación actual y cómo ha desaparecido y toda la historia, yo lo recomiendo que se lea porque se va a entender, ¿no?, muchas de lo que ha ocurrido, de lo que está ocurriendo durante estas semanas, estos meses con Ciudadanos. Pues el libro lo detallo con pasajes muy concretos que lo pueden encontrar en cualquier librería, en el Corte Inglés, en grupo, el Grupo Planeta, por tanto lo pueden encontrar en la Casa del Libro, es decir, que están en todas las principales librerías de España y por Amazon también lo pueden pedir y en menos de 24 horas le llega a casa. Pues don Fran Hervías, muchísimas gracias por atendernos. Ya le veo ahí la bandera de España y la andaluza, así que le dejamos que disfrute. España siempre por encima de todo. Gracias de verdad, don Fran Hervías, gracias. Bueno, pues ya ven, esta burbuja en la que intentamos, bueno, pues hacer de forenses, tanto con el Partido Ciudadanos como en este caso Podemos también, pues fíjense, vaya ruina. Y vamos a hablar de rock, porque cada martes es evidente que hay que hablar de rock, hay que hablar de historia del rock, y en esta semana de alguien especial que nos ha dejado. Don Raúl El Chanca, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, encantado de estar aquí contigo, en la burbuja, Josué. Gracias por venir. Bueno, yo creo que todo el mundo que ha estado un poco pegado a la actualidad sabe de quién estamos hablando, ¿no? Pues sí, una rabiosa actualidad. La semana pasada pues nos dejó pues una de las diosas del rock and roll, desde luego, Tina Turner. Tina Turner, qué grande. Sí, sí. Tenemos fíjate, qué piernas, qué imagen, qué capacidad, ¿eh? Qué talento. Sí, un talento innato. Hay que contar que por sus buenas, aparte de raíces afroamericanas, dicen que por la madre también venía, pues que tenía raíces de indio cherokee y navajo. O sea, que yo creo que es que lo tenía todo en la mezcla. Además, eso, una mujer espectacular. O sea, una voz prodigiosa, una manera de bailar tremenda y bueno, pues lo que es toda una leona, una pantera negra, que también la llamaban. Una mujer que triunfó, y de qué manera, pero que no se le pusieron las cosas fáciles. No lo tuvo fácil, el camino no fue de rosas. No, digamos que la carrera de Tina está como dividida en dos partes, ¿no? Digamos que la primera parte pues es la más rockera, que es la que formó junto con el dúo con su ex marido Ike, que fue el que le puso el nombre, porque ella verdaderamente se llamaba Anna Mae Bullock. Y pues eso, la parte con Ike Turner, que fue, digamos, su época más rockera, y luego pues ya en solitario, digamos que un poco más pop y comercial, porque bueno, también pues quería separarse un poco en todos los sentidos de lo que había vivido con Ike, una mujer que pues sufrió malos tratos y vejaciones, y bueno, pues una mujer que nació en el año 39 en Tennessee, estos estados del sur, ya con una familia pues bastante desestructurada, porque pues tuvo que sufrir abandonos del padre, de la madre, y bueno, pues criarse prácticamente con abuelas, tíos, abuelos, y bueno, pues así es como pues ya a una temprana edad, pues con su hermana cantando por ahí por clubs, pues digamos que a finales de los 50 pues es cuando conoce a Ike, que tenía pues un grupo que se llamaba The Kings of Rhythm, pues un grupo de mediados de los 50 que bueno, digamos que también pues fue pionero en esto del rock, porque eran los años en los que se inventaba.
Y bueno, pues después de ver el talento, después de ver el talento que tenía Tina, pues digamos que fue el que también, aunque se portaba mal con ella en cuanto a los tratos, musicalmente fue, digamos, quien le dio forma y quien la lanzó como artista. De hecho, pues eso, de dejar el grupo Kings of Rhythm, pues forma lo que ya sería el grupo Ike y Tina Turner. Y bueno, pues empiezan como a principios de los 60, mediados, tienen una canción ya con éxito que se llama Full in Love. Y bueno, pues a raíz de esta canción y todo esto, pues digamos que ya a mediados de los 60, pues Phil Spector, que fuera productor del Larry Be de los Beatles, pues la ve y pues se queda prendado de ella, pues como le pasó a todos los artistas, una larga lista de artistas que se quedaron prendados de esta mujer, los más grandes además, pues digamos que Phil Spector ya la coge y bueno, pues digamos que ahí es donde ya tiene su primer éxito, que es una canción que se llama River Deep, a Mountain High, que es producida por él. Y bueno, pues a raíz de este éxito ya empiezan a girar por Estados Unidos, empiezan a ser banda de apoyo de los Rolling Stones. También sobre esos años, de hecho también pues se dice para que veas que incluso enseñó a bailar a Mick Jagger, o sea que... ¿Eso se dice? Sí, digamos que también, como esta mujer bailando era un espectáculo, pues digamos como que también le enseñó unos cuantos pasitos y tal, además que tuvo colaboraciones con él y todo esto, y bueno, pues ya a raíz de hacer esas giras, digamos que empezó a hacer versiones en el estilo que hacía ella con Ike, pues de canciones como el Come Together de los Beatles, el Honky Tonk de los Rolling Stones, porque eran las canciones pues que estaban de la época. Y con todo esto de las versiones es cuando llega su super gran éxito ya mundial, que es la versión que hacen del Proud Mary en el año 71 de la Creedence. Una canción que si la canción de la Creedence es preciosa, digamos que Ike y Tina le dan un toque totalmente personal y es una versión preciosa. Sí, la revolucionan totalmente con ese sonido. La hacen más famosa todavía. Sí, de Rhythm and Blues, sí, casi la hacen. Hay mucha gente que yo creo que la conoce incluso más por la versión de Tina. Y luego, pues bueno, ya un poco más adelante, pues sacaría también en el año 73 una canción que se llama Nightbush City Limits, que esa canción está compuesta por ella, porque son de los orígenes. Nightbush pues era un pueblo de donde ella vivió, y bueno, pues ya a mediados de los 70 es cuando empiezan ya los problemas bastante graves con Ike, porque bueno, pues aparte de ser un maltratador, pues ya tenía unos problemas muy grandes con la cocaína, y digamos que en una trifulca muy grande a mediados de los 70, una paliza de estas, pues ya ella decide dejarlo y separarse, y bueno, pues ahí navega por lo que queda de la década, pues colaborando, o sea, saliendo en el programa este de televisión que tenía Sonny y Cher, que era muy famoso en Estados Unidos, y bueno, pues así digamos que sigue, pero vamos, que no intenta sacar discos en solitario y no acaba de tener a lo mejor éxito, pero bueno, ya a mediados de los 80 pues ya sí que vuelve a tener el éxito que tuvo con Ike, pero como solista. Saca una canción que se llama Wild Load, What to Do, ¿sabes? Que es pues digamos una canción que le pone en órbita. Hace sacar un disco que se llama Private Dancer, con una canción que se llama Private Dancer, que además pues era una canción desechada por Mark Knopfler, que hablamos el otro día él, de Dire Straits, y bueno, pues vuelve a ponerle en el número 1 de todas las listas. Luego además pues sale en la película de Mad Max 3, pone la banda sonora con una canción preciosa que se llama We Don't Need Another Hero, y bueno, pues de esto también, ahora de esto de las películas, se me ha olvidado que en los 70 también, a mediados, para que veas que colaboró y estuvo con todos los grandes. Sale en la película de Who, de Tommy, es la reina de Acid Queen, o sea que... Y bueno, pues con Mel Gibson sale también. Sí, claro, la Mel Gibson es esta que te digo de ya después de los 80, más 3, y bueno, pues vuelve también a tener muchísimo éxito. Luego ya saca otro disco que es donde salga la canción de Birds, esta de Simple de Birds. Y bueno, pues ya se establece como lo que es una artista tremenda que navega por toda la década de los 80 y de los 90, pues eso, siendo
una autora de masas, tocando con los más grandes, con David Bowie, con, como te he dicho, Mick Jagger, Eric Clapton, Bryan Adams, o sea, con todas las colaboraciones que te puedas esperar. Luego, pues también haciendo la canción de GoldenEye de James Bond, o sea que, no sé, algo pues inconmensurable, así hasta que ya, pues eso, en el año 2000 y pico, pues con estas giras de grandes éxitos y tal, pues ella también a mediados de los 80, digamos, que vuelve a relacionarse con el que sería su marido, que es un manager alemán que se llamaba Erwin Bach, que lo conoció en el 85 y bueno, pues luego más adelante en el 2013 se casaría, pero bueno, aquí ya es donde vienen las enfermedades de ella. Ella tuvo un derrame cerebral, luego pues tuvo problemas de cáncer intestinal. Este marido que tenía 20 años menos que ella, que al principio se decía que bueno, que se había juntado con ella por el dinero, pues en el año 2017 le da un riñón, ¿sabes? Para que tener un trasplante renal y bueno, pues gracias a eso pues pudimos tenerla más 6 años más y bueno, pues hasta que ya pues también, digamos que en el 2000, porque tuvo 4 hijos, ¿no? Tuvo 2 biológicos y los 2 de ahí que los adoptó, pues sus 2 hijos biológicos se murieron. Se murió Ronnie, me parece que en el 2018 y Craig en el 2021, o sea que se han muerto muy poquito antes de ella. Y bueno, pues ahí nos dejó un artista que, bueno, pues ha vendido 200 millones de discos, tiene 8 premios Grammy, está en el Salón de la Fama del Rock and Roll inducida 2 veces, en el 91 con Ike Turner y en el 2021 la indujeron a ella sola. O sea que para que veas el nivel de artista y de diosa del rock and roll. Yo ya te he dicho que la primera vez que te hablé de una diosa era Janis Joplin, que fue antes que ella, pero vamos, desde luego que Tina, pues no, vamos, que le siga la fama. Sí, desde luego, porque además es una mujer con un portento, tanto con la voz como con la manera de bailar y de interpretar, y luego pues eso, ya has visto una persona que dejó prendado, efectivamente, dejó prendado a todos los artistas a todos los grandes artistas que la vieron. Ya te he dicho, Mick Jagger, David Bowie, no sé, todos los que te puedas imaginar. Tremendo, absolutamente. ¿Alguna recomendación que nos hagas de ella, que podamos conocerla un poco más por sus temas? Yo lo que te digo de la época suya con Ike Turner, está claro, la versión esta del Proud Mary es maravillosa. El River Deed and Mountain High, la canción está producida por Phil Spector y bueno, ya pues en su época, digamos, más comercial, pues cuando ya triunfó en solitario, pues a mí me gusta mucho la película que has hablado de Mad Max, la de We Don't Need Another Hero, y el Private Dancer también, esta canción que era de Mark Knopfler y se la cedió. Aquí en España mucha gente pues le sacó la gracia a la cuestión de Martes y 13, de la Tina Turner, ¿no? Que salía con un helecho en la cabeza, Millán Salcedo imitando a esta artista. Pero mira, para que veas si es grande lo que te hablaba a veces de esto de los reconocimientos que se les da en el extranjero a los artistas, pues la semana pasada ha tocado Coldplay en Barcelona, pues ha cantado una canción de ella, y luego el príncipe Carlos de Inglaterra comentó que pues era una de las artistas favoritas de Lady Di, y el otro día en el cambio de guardia de Buckingham Palace, que debe haber una orquesta, interpretaron la canción de The Best. Joder. Para que veas, como te he dicho muchas veces, el reconocimiento que se les da a estos artistas en el extranjero, o sea, en su país también, porque en el Kennedy Center también en el 2005 creo que el Bush hijo también la metió en el honorífico, y es lo que te digo, la diferencia que a veces veo aquí en este país, que las instituciones, pues cuando se nos muere un gran artista nuestro, parece que no se le hace ninguna mención honorífica, ni es lo que te digo, aunque sea desde el Ministerio de Cultura. Se nos ha muerto Antonio Gala en otro aspecto, se nos ha muerto Jongueras ayer. Pero bueno, sí, pero te lo digo para que veas que en el extranjero, en el Reino Unido, en Estados Unidos, es algo que se les concede también a los músicos, porque pues está claro que la aportación cultural que hace esta gente a la sociedad, pues es tan importante, por ejemplo, como me has dicho, pues esto, los escritores, pintores o cualquier arte, pero parece que aquí, en este país, pues parece que nos cuesta un poco, la verdad.
Raúl, muchísimas gracias por estar en La Burbuja y nuestro recuerdo para Tina Turner. La grandiosa. La Muy gran- bien, encantado, gran- José. Pues nada, nosotros acabamos este programa de La Burbuja, semana en la que, bueno, pues estamos analizando ese anuncio electoral de Pedro Sánchez, pero en el que siempre hay tiempo, claro, para la cultura, para el rock, mañana libros, siempre, oye, siempre tenemos que tener esa nota que nos una, más que nos separe, como a veces hace la política. Como siempre digo, que no se lo cuenten, porque ya se lo contamos nosotros. Alejen a los niños del televisor y aléjenles de Irene Montero. Que Dios les bendiga.